Continuamos ahora con el panel titulado La aplicación del mecanismo de respuesta rápida, manejo de las quejas y convenios de remediación, por lo que quiero dar la bienvenida a los panelistas participantes. Se encuentra con nosotros el maestro Pablo Solorio, agregado laboral principal del Departamento del Trabajo en la Embajada de los Estados Unidos en México. Bienvenido. También se encuentra con nosotros el doctor Pablo Franco Hernández, abogado consultor en materia laboral. El licenciado Orlando Pérez Gárate, socio del despacho TMI Abogados. También nos acompaña esta mañana el doctor Gabriel Tamari Sánchez, titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El licenciado Enrique García Conde, socio del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Y como moderador nos acompaña el licenciado Eduardo Arrocha Gio, abogado consultor del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Sean todos ustedes bienvenidos. Dando inicio pues con el panel La aplicación del mecanismo de respuesta rápida, manejo de las quejas y convenios de remediación, cedo la palabra al moderador, el licenciado Eduardo Arrocha Gio. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Realmente estoy muy contento y verdaderamente abrumado con el nivel de los panelistas que voy a tener el honor de coordinar en esta plática. No creo que podía haber tenido un nivel más alto. Como les digo, me siento realmente abrumado de poder conducir una plática entre todos ellos. Y ese es uno de los retos, ¿no?, del nearshoring, un reto personal mío. Pero bueno, el tema que vamos a abordar es el tema del mecanismo de respuesta rápida. Como ustedes saben, con motivo del Tratado de Libre Comercio y de los tratados de libre comercio, el derecho laboral mexicano ha tenido una evolución importantísima. En el Telecan no tuvimos un capítulo laboral. El Telecan se excluyó cualquier tema laboral, cualquier tema social, precisamente porque, por un lado, los grupos empresariales no lo querían y por el otro lado tampoco el gobierno mexicano estaba muy interesado en esa parte. Y entonces, literalmente, se obvió todo el tema laboral. Sin embargo, costó mucho trabajo finalmente obtener la aprobación, sobre todo de un Congreso Demócrata hacia el 94, hasta 1994, para la aprobación del Telecan. Y entonces, como medida, para poder llegarse a la conclusión del tratado, se incluyó una cosa que conocimos como los acuerdos paralelos, y en materia laboral el ACLAN, que era un acuerdo de cooperación laboral de América del Norte, de Norteamérica, donde se trataba de establecer que México iba a adoptar pues ciertas convenios fundamentales de la OIT sobre libertad de asociación, sobre contratación colectiva, etcétera, etcétera, trabajo infantil, bien, pero no formaba parte integral del tratado, era un documento anexo y no tenía ningún elemento de aplicación directa de esta parte. Y México, pues la mera verdad, nunca cumplió con los compromisos del ACLAN. Y constantemente la queja tanto de empresas como de sindicatos norteamericanos era que México hacía una competencia desleal en el Tratado de Libre Comercio sobre la base de una política de salarios bajos fundamentados principalmente en tres temas que ellos consideraban. Uno, que no había libertad de asociación realmente,
porque el sindicalismo corporativo tenía controlado vía una institución que muchos de ustedes conocen y siguen conociendo, que son los famosos contratos de protección. Y que a raíz de los contratos de protección, evidentemente no había libertad de asociación, mucho menos una negociación colectiva real, que permitiera verdaderamente una negociación de los contratos colectivos, y con eso, con un sindicalismo que en esa época se consideraba muy dócil, pues evidentemente era muy fácil mantener unos salarios muy bajos. Y además un poder, una justicia laboral que en forma muy importante dependía de los poderes ejecutivos, tanto federal como local. Ante ese panorama siempre hubo una queja contra México en la OIT, siempre nos acusaban de esta circunstancia, y se viene la negociación en el 2016 para formar el TPP, todo este tratado del Tratado Transpacífico también de cooperación económica, pero en esa época la administración del presidente Obama insistió con México que tenía que regular esos tres temas: la libertad de asociación, la contratación colectiva y la justicia laboral. Como consecuencia de esto, en el tratado, México se compromete a hacer un cambio constitucional, que es la reforma constitucional del 2017 en el 123 constitucional, donde se incluyó los conceptos de una libertad de asociación, la representación de los sindicatos para efectos de la contratación colectiva, rendición de cuentas y sobre todo la reforma del Poder Judicial. O sea, todo lo que eran las juntas de conciliación y arbitraje tenían que pasar al Poder Judicial. Se federalizó, de acuerdo a esta reforma constitucional, se federalizó el registro de los sindicatos y el registro de los contratos colectivos. Entonces, tenemos este cambio constitucional. Finalmente se firma el TPP y Estados Unidos, curiosamente, que fue el promotor del TPP, no lo firmó, y en el ínterin empieza la administración del presidente Trump y se cuestiona el Telecán y se reinicia todas las discusiones del Tratado de Libre Comercio. Ya teníamos una base constitucional, sin embargo, también en el TPP ya se puso un capítulo, si mal no recuerdo, el 19, un capítulo laboral dentro del tratado. Y en el caso del Tratado de Libre Comercio, el nuevo, el TEMEC, en las siglas en inglés me cuestan mucho trabajo, USMCA, bueno, que en castellano es más fácil, decimos TEMEC. En el Tratado de Libre Comercio nuevo se incluye dentro del propio tratado todo un capítulo 31, que es el capítulo laboral, donde se establecen todos los principios fundamentales de la OIT, que se obligan las tres partes, tanto Canadá como México como Estados Unidos, están obligados al cumplimiento de estos estándares laborales. Sin embargo, sigue las discusiones del Tratado de Libre Comercio y de repente, en un tratado que era trilateral, o sea, con obligaciones de los tres, se incluye es el capítulo 23, el capítulo laboral, se incluye un capítulo 23, un anexo 23A, en que curiosamente el único obligado es México. Y a México se le obliga a hacer una reforma laboral, pero verdaderamente de un cambio de 180 grados, y sobre todo en materia colectiva, en materia de sindicatos, en materia de libertad de asociación, en materia de justicia laboral, en materia de contratación colectiva, y además en ese anexo 23A se condiciona a que México haga la reforma laboral para que entre en vigor el tratado. O sea,
es a ese nivel. Y esta es nuestra famosa reforma laboral del 19. Entonces, ya México cumple con su reforma laboral. El tratado se firma curiosamente el 30 de noviembre, si mal no recuerdo, 30 de noviembre del 2018, se firma ya el tratado, ¿sí? Ya todos felices, ya tenemos un capítulo laboral que es el 23, tenemos un anexo 23A, que son compromisos exclusivos de México de hacer su reforma laboral, que la va a llevar hasta el 1 de mayo del 19, y bueno, ya el tratado ya voló. Y nada, que resulta que no lo ratifica Estados Unidos, no lo ratifica Canadá, y hacia diciembre, si mal no recuerdo, el 10 de diciembre del 2019, se establece una cosa muy interesante, se establece el protocolo modificatorio del tratado que introduce el mecanismo que es materia de este panel de hoy, que es el mecanismo de respuesta rápida, que cambia también las estructuras de un tratado internacional, porque ese no es un protocolo con obligaciones de las trinacional, sino binacionales, porque hay uno que es el 31A, que es obligaciones entre México y Estados Unidos, y uno 31B, que son obligaciones entre Canadá y México. Son cosas muy extrañas que empezaron a suceder, o sea, muy nuevas en materia de los tratados internacionales y del derecho internacional, y además con una curiosidad, evidentemente las responsabilidades de las obligaciones son obligaciones de Estado a Estado. Sin embargo, los sujetos obligados en un momento dado son las empresas específicas. O sea, en los tratados comerciales internacionales, normalmente las obligaciones y las sanciones o las medidas se imponen de Estado a Estado. Una cuestión arancelaria, qué sé yo, pero se le impone al otro Estado. Aquí el tema es que sí, el cumplimiento se materializa de Estado a Estado, pero el responsable es una empresa en lo particular, que es una novedad interesantísima, y creo que inclusive ya hay idea de transmitir este nuevo sistema a otros tratados comerciales. En este entorno es evidente que para las empresas, y sobre todo ahora que estamos en este proceso de relocalización de empresas y exportación, pues es muy importante conocer este mecanismo de respuesta rápida, que puede tener consecuencias muy importantes en cuanto que no se cumplan con los derechos específicos de libertad de asociación y de contratación colectiva. Quise poner esto como el contexto donde se nos está dando esta circunstancia, y entonces quiero ahora sí pues aprovechar todo el talento y toda la experiencia, la expertise que tengo aquí a mi lado, para que nos expliquen. Yo quisiera empezar por el licenciado Orlando Pérez, que ya nos conocimos también en otro panel sobre el mismo tema. El licenciado Orlando Pérez, y voy a abusar porque él es un abogado experto en arbitraje internacional, ha representado a México por ejemplo, ante el Fondo Monetario Internacional en forma muy exitosa, y por el otro lado, él fue jefe de mesa cuando estuvo en la Secretaría de Economía, que participó en la negociación del TEMEC, y le tocó vivir el famoso protocolo desde el punto de vista de los negociadores del gobierno mexicano. Entonces yo le quisiera preguntar a mi buen amigo Orlando, ¿qué fue
lo que incentivó que desde su punto de vista, que él vivió toda esta parte, qué es lo que incentivó a Estados Unidos y a Canadá promover este mecanismo de respuesta rápida si ya teníamos un anexo 23A que ya México se había comprometido a hacer toda una reforma laboral. ¿Qué fue lo que pasó ahí que de todas maneras no quedaron satisfechos hasta que no hubo este protocolo modificatorio? Orlando. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias a De la Vega, Martínez Rojas por la invitación, a Eduardo que nos conocimos en este gran evento en Cleveland, justamente hablando de este mismo tema, y pues es un tema apasionante. Como menciona Eduardo, a mí me tocó estar como parte del proceso de negociaciones del lado del Estado mexicano, y la pregunta que me haces, la verdad no voy a adentrarme al contexto porque Eduardo ya lo ha explicado, la verdad, muy bien, pero este mismo contexto nos deja ver por qué a lo mejor había una insatisfacción por parte de nuestros socios comerciales de Estados Unidos y Canadá de los resultados. No quiero decir que la insatisfacción venía de los representantes de gobierno de Estados Unidos en ese momento, porque estábamos contentos con el resultado final, pero en el contexto, y retomando las palabras de Eduardo, tenemos tres temas. El acuerdo de cooperación laboral del Telecan, que había muchas críticas, que funcionaba de cierta manera, pero era voluntario. El segundo elemento de contexto es que veníamos de un proceso de negociaciones muy arduas en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que se le conoce ahora como CPTPP, pero antes era nada más TPP, cuando estaba Estados Unidos. Estados Unidos y otros países habían impulsado tener un capítulo laboral donde se inscribieran en el capítulo derechos fundamentales que se reconocen en la OIT y que estuviera sujeto al mecanismo de solución de diferencias. Siempre en los tratados comerciales la posición de muchos estados, incluyendo México, es que son tratados para eliminar aranceles, para quitar barreras no arancelarias, para facilitar el comercio, favorecer los servicios, favorecer la inversión. Todos los demás temas no forman parte de la agenda comercial, pero realmente esto fue cambiando porque muchos países decían tenemos que meter otros temas que inciden en la política comercial. Como mencionaba Eduardo, pues había críticas de tener, digamos, un sistema en diversos países que generara un mayor incentivo para que las empresas pudieran comercializar bienes con salarios a lo mejor mucho más bajos que los de otros países. Entonces, en México también empieza un proceso de reforma a la legislación laboral, y en 2017 ya se aprueba el decreto por el que se hacen modificaciones a 2 artículos de la Constitución para cambiar el modelo y hacer una reforma mucho más amplia en materia laboral. Y en ese proceso nos encontrábamos cuando Estados Unidos dice tenemos que modificar el Telecan, se sale del TPP, dice el gobierno de Estados Unidos en su momento que ese tratado es el peor tratado del mundo, pero inicia un proceso de negociación con Canadá y con México porque también querían de alguna manera retirarse de este tratado por muchos aspectos. Uno de ellos también tiene que ver con las condiciones laborales o con la competencia que generan las empresas que están establecidas en México y que tienen a lo mejor condiciones laborales, digámoslo así, más laxas. Se inicia este proceso de negociación, que no me voy a detener mucho en eso porque ya lo mencionaron, pero solo para puntualizar, inicia en agosto de 2017, son alrededor de unos 18 meses, hay un impasse muy fuerte en el proceso de negociaciones. En México hay un cambio de administración. La nueva administración que entra pide ciertos cambios al tratado, pero en el aspecto laboral, pues ellos fueron, de alguna manera apoyaron el proceso que se venía trabajando en el caso del TEMEC. Y como dice Eduardo, se incorpora un capítulo 23 en materia laboral que contiene un anexo muy particular de las reformas que debía implementar México. Estados Unidos siempre como que se preocupó o ha señalado preocupaciones, y no voy a poner palabras porque está aquí Pablo, él lo puede decir mejor, de
la forma en que en México tenemos de implementar las leyes. Es decir, tenemos leyes, muchas veces tenemos leyes sólidas, pero tenemos problemas de ejecutar y aplicar las leyes. Por nuestro proceso legal, que a veces es complicado, porque te puedes llenar de amparos y porque te puedes llenar de procedimientos litigiosos que no dan lugar a una implementación efectiva. Entonces, se puso ese anexo, se firma el tratado, como dice Eduardo, en el 30 de noviembre del 2018, un día antes del cambio de administración. Hay un cambio de administración y empieza el proceso, digamos, de ir con nuestros respectivos congresos y convencerlos que el contenido del tratado es el mejor acuerdo al que hemos llegado y que permitiría mantener el equilibrio de los tres países y una integración en Norteamérica pues sólida. En Estados Unidos, desde un principio, hay un cambio, me parece, en el control del Congreso. Los demócratas tienen un mayor control y empieza a salir noticias diciendo, me parece que el resultado del tratado no es el ideal y no se logran resolver los problemas que vemos principalmente en dos temas. Lo que le llamaban enforcement, que es el cumplimiento de las obligaciones. Querían tener mecanismos mucho más claros para que se resolvieran las disputas y que resultaran en una solución práctica. Otro tema que mencionaban es en los temas laborales, ¿no? Que faltaban elementos en las disposiciones laborales para materializar que México realmente cumpliera sus reformas y que a lo mejor hubiera un procedimiento legal alterno que lograra que los trabajadores pudieran tener los derechos que establecía la reforma en México. Entonces se inicia el proceso de aprobación. En el caso de México se inicia todo un proceso para modificar leyes, se modifica diversas leyes, se emite una nueva ley de la infraestructura de la calidad, una nueva ley federal del derecho de autor, nueva ley de la propiedad industrial, muchas disposiciones dan lugar a la implementación del tratado. México presenta el tratado como está al Senado, empieza la discusión y de manera paralela Estados Unidos dice, si este tratado lo llevamos al Congreso, no va a poder aprobarse la ley de implementación que ellos tienen que pasar a su Congreso. Y en el segundo semestre de 2019, para responder la pregunta de Eduardo, pues lo que nosotros percibíamos es que habíamos hecho un gran esfuerzo como Estado, como sector privado, de avanzar en un tratado que su origen es meramente comercial, de poner la reforma laboral en primer lugar, de tener un anexo y de tener reuniones de seguimiento para la implementación de esta ley. Pero pues no era suficiente. Entonces, para que en el Congreso pudiera pasar con la aprobación de demócratas y republicanos, con un, compromiso de los dos partidos, se presenta una propuesta de mecanismo laboral de respuesta rápida en instalaciones específicas que hace un anexo al mecanismo general de solución de disputas entre estados. Todos los tratados tienen estos mecanismos de solución entre estados, es decir, el gobierno de México demanda al gobierno de Estados Unidos, hay un panel internacional independiente, analiza el asunto, emite conclusiones y esas conclusiones se tienen que cumplir. Con esta concepción se pone este mecanismo híbrido que no existe en ningún otro tratado comercial, que lo que busca es dos cosas. Revisar si en una instalación específica, en una empresa establecida en México, hay una denegación de derechos. Esta denegación de derechos se limita a dos temas. Lo que es libertad de asociación y negociación colectiva. Estos dos conceptos estaban en el famoso anexo 23A, que se tenían que ir implementando, y se pone un anexo, como dice Eduardo, bilateral, México con Estados Unidos y México con Canadá. Técnicamente ustedes podrían decir, bueno, México también podría iniciar un procedimiento en contra de Estados Unidos y uno en contra de Canadá. Bueno, técnicamente sí, pero materialmente no, porque hay una nota al pie que te dice que
si México quiere iniciar un caso en contra de Estados Unidos, tiene que haber una orden de ejecución de la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Y en contra de Canadá, tiene que haber una orden de ejecución de la Junta de Relaciones Industriales de Canadá. Es decir, allá tienen que agotar todos los procedimientos legales, tener una decisión final y una orden de esa junta para que México pudiera hacer algo en relación a eso. Entonces, de alguna manera es un mecanismo pues, que opera más hacia México. Se pone el mecanismo, yo a lo mejor frenaría en este momento mi intervención, pero lo que diría es que es un mecanismo híbrido, que no tiene ningún antecedente en ningún tratado, que curiosamente a los 3 años de en vigor del Telecan ha sido el más utilizado. Sí. Y yo aquí creo que me parece oportuno pasarle la palabra a alguien más. Muchas gracias, Orlando. Creo que muy claro que por qué se nos impuso este protocolo. Básicamente porque no nos creían, y usaste una frase, no sé cómo la traduciste en Cleveland, de que no era la mula no era arisca. Exacto, la mula no era arisca. Me hicieron a palos. Entonces, y por el otro lado, Estados Unidos, como lo comentaba Orlando, tiene una ley para la aplicación de todo el tratado. No solamente esto, tiene la United States, Mexico, Canada Implementation Act, ¿no? Implementation Act, también yo me enredo con la implementation. O sea, hay una ley específica para la aplicación del tratado en general, pero tiene un capítulo séptimo, si no me equivoco, un capítulo séptimo que específicamente se refiere a la parte laboral. Y pues tengo aquí a mi lado al maestro Pablo Solorio, que él es el Leading Labor Attaché de la Embajada de Estados Unidos, que entre otras funciones pues está básicamente, pues podría yo decir, la verificación o el cuidado de que México esté realmente cumpliendo con la reforma laboral y que la esté aplicando. Y yo quisiera que nos explicara cómo funciona este Implementation Act y cómo se genera el procedimiento para, en su caso, la aplicación del mecanismo rápido, del mecanismo de respuesta rápida. Pablo, si nos podrías platicar un poquito de esto. Sí, muchas gracias. Que ya son tardes. Muchas gracias por la invitación y por organizar este evento a De la Vega Martínez Rojas. Yo creo que este tipo de eventos son muy importantes para exactamente tocar bases y ver cómo va la implementación de nuestros compromisos que hemos hecho los 3 países en este caso, tema laboral, bajo el TEMEC. Y para mí es un orgullo estar con esta gran mesa de discusión, con amigos y colegas que tenemos aquí, que estamos platicando casi todos los días, ¿no? Entre nosotros, para ver cómo seguimos avanzando lo que para nosotros como gobierno de Estados Unidos es la parte más exitosa de la implementación del TEMEC, que es el tema laboral. Fue un tema sí muy central en las negociaciones y implementación del tratado, pero fue central porque es un tema muy importante para nuestro gobierno, de asegurar que tengamos realmente una región próspera, inclusiva, que los derechos de las y los trabajadores en la región sean respetadas y podamos crecer como región de esta manera. Justo hace un año, enero hace un año, aquí a unas cuadras hubo una reunión entre los 3 presidentes, ¿no? de Estados Unidos, México y Canadá, donde ratificaron como países todo el compromiso que tenemos para implementar el TEMEC, que es la base o el cimiento de la relación económica que tenemos como región. Y pues vemos hasta el día de hoy que ha sido un éxito de todas maneras. México ya es el socio comercial más importante de los Estados Unidos, que refleja mucho las contribuciones de México hacia la región, económicas, culturales, sociales. Y bueno, el tema laboral ha sido otro gran éxito
gran parte gracias al compromiso que el gobierno de México ha llevado a cabo en implementar muchas de sus acciones, que difiero de lo que se ha comentado, en el sentido de que muchos de los compromisos que asumieron antes de su propia agenda y no por imposición de gobiernos como mi gobierno. He participado en muchos foros, pero es la primera vez que me hace una pregunta sobre la ley de implementación del TEMEC, que es muy bueno. ¿Por qué? Porque la ley de implementación del TEMEC es clave, dicta al Poder Ejecutivo de cuáles son las prioridades del Congreso de los Estados Unidos en la implementación del TEMEC. Una de las cosas que no se sabe mucho es que la Constitución de los Estados Unidos le otorga al Congreso, no al Ejecutivo, al Congreso de los Estados Unidos, pleno poder para negociar acuerdos comerciales, tratados comerciales y administrarlos. ¿Sí? Es el Congreso que tiene ese poder en esa área. Entonces, para nosotros, yo siendo agregado del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, pues somos muy cuidadosos y respetuosos del guidance, ¿no? De los lineamientos que nos da nuestro Congreso. Y sobre el TEMEC, lo tiene en el acta de implementación de que se pasó el 29 de enero del 2020. Es pública, muy larga, pero aquellos que están muy interesados en entender por qué el gobierno de Estados Unidos se organizó de cierta manera o por qué nos interesan ciertos temas, pues ahí está, en el acta del TEMEC. No es un secreto, como a veces me preguntan, ¿por qué no todo es público? Y es muy único porque cuando el gobierno de Estados Unidos pasa un tratado o un acuerdo comercial, por ley, el Congreso tiene que pasar una acta que implementa los compromisos asumidos en esos acuerdos. Y ha cambiado mucho a través de los años, pero nunca ha habido algo como el acta del TEMEC, donde fue muy prescriptivo nuestro Congreso en temas no solamente de estrategias, objetivos, pero en temas de recursos humanos, del Poder Ejecutivo, temas de asistencia técnica. No hay otro acta de esta manera, y esto refleja mucho el interés de nuestro Congreso de poder haber hecho lo más transparente este acuerdo y la gran razón por la cual ha sido el acuerdo comercial que ha sido más apoyado en nuestro gobierno, que tuvo más apoyo de ambas cámaras y ambos partidos. Eso es algo que espero que ustedes lo lleven porque determina mucho el compromiso que tenemos de trabajar junto con nuestros contrapartes, en este caso mexicanos, para poder avanzar en nuestros logros y objetivos en común. El acta, y solamente también para clarificar, si bien el TEMEC, el Telecan, sí no tuvo un acuerdo, un capítulo laboral dentro del acuerdo, fue el CLAN como se mencionó, el resto de los tratados de libre comercio que Estados Unidos ha negociado con el mundo, sea en el Medio Oriente, Centroamérica, etcétera, han incluido capítulos laborales y se han desarrollado, han cambiado mucho el capítulo laboral que se negoció con, por ejemplo, Bahrein o Jordania, a comparación del de Centroamérica. ¿Por qué? Porque nosotros como país hemos aprendido de que exactamente esa apuesta de que los tratados comerciales solo tienen que regular el intercambio de mercancías y servicios, pues no es la realidad. Un tratado de libre comercio impacta temas sociales, ambientales, laborales, migratorios. Hay muchos impactos que un tratado de comercio crea. Entonces, hay muchos estudios sobre cómo han evolucionado los capítulos laborales en los tratados de Estados Unidos y cómo ha evolucionado el proceso de darle seguimiento de parte del gobierno de Estados Unidos a la implementación de dichos compromisos. Y el TEMEC es el Gold Star Child, no sé cómo se llama, pero el acuerdo donde hay lo más robusto de compromisos y de acuerdos que hay en el tema laboral. Y el Congreso dijo, vamos a hacer algo enteramente diferente a lo que hemos hecho con todos los otros tratados de libre comercio. Por ejemplo, les voy a explicar. Justo en el capítulo 7 del acta del TEMEC, el gobierno de Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos crea lo que es el Comité Laboral Interagencial
para el monitoreo y aplicación del capítulo laboral del TEMEC. ¿Sí? Esto es inédito. Históricamente el gobierno de Estados Unidos administraba las cláusulas laborales, era el USTR, el representante del comercio, pero era el Departamento de Trabajo quien el día con día hacía la administración de dichos compromisos. Este comité es diferente, ahora es un comité que está copresidido por el USTR y el Departamento de Trabajo, pero incluye 7 a 8 otras nuevas agencias que son parte de este proceso. Y ese es el comité que tiene que decidir todo de nuestro gobierno sobre la implementación de los compromisos laborales del TEMEC. Y el acta platica sobre el comité en llevar a cabo, pidiéndole hacer reportes sobre esa implementación de los compromisos, establecer un diálogo robusto con el gobierno de México. Sí, nos pide como el Congreso al comité revisar constantemente la lista de sectores prioritarios que se negociaron en el anexo 31A del TEMEC. ¿Sí? Nos pide que desarrollemos lineamientos de procedimiento de cómo va a manejar el comité las quejas recibidas bajo el TEMEC, sean bajo el mecanismo de respuesta laboral o las quejas de capítulo laboral. Todo eso es público y todo lo que hemos hecho como comité ha sido en respuesta a los requerimientos que hizo nuestro Congreso en el acta del TEMEC, el establecimiento de una hotline que el Departamento de Trabajo administrará para recibir información confidencial de temas laborales. También fue una respuesta a eso. No fue el Departamento de Trabajo que dijo, yo lo voy a hacer porque quiero hacerlo. Directivas que el Congreso nos indicó. Platica también sobre temas del mecanismo de respuesta rápida, que nos dirige al comité de llevar a cabo, reportes que tenemos que mandar, nos da la autorización para suspender las cuentas aduaneras y cómo hacerlo cuando recibimos una queja bajo el mecanismo. Todo eso está ahí. Ahora, también hace una apuesta muy diferente. Hay un reconocimiento de la importancia de recursos humanos y financieros para hacer un éxito de nuestra parte este tratado. Entonces, el Congreso le otorgó al Departamento de Trabajo con $210 millones para poder apoyar la implementación de dichos compromisos. De esos 210 millones, 180 son otorgados al Departamento de Trabajo para poder implementar proyectos de cooperación técnica que impulsen la implementación de dichos compromisos. Y han sido todo un éxito trabajando mano a mano con nuestro contraparte, el Gobierno de México, sobre todo con la Secretaría de Trabajo. Existen proyectos, tenemos alrededor de, ya se me olvidó, 20 y algo proyectos actuando en México, cooperación. ¿Sí? Unos trabajan con el sector privado, ¿no? Cuando estábamos desarrollando estos proyectos nos decían es que el sector privado, sobre todo la automotriz, queremos recursos para poder entender cómo podemos cumplir el compliance, ¿no? Con esos temas. Tenemos proyectos de esa manera. Otro de los temas fue la importancia de la difusión sobre los nuevos compromisos asumidos bajo el TEMEC, incluyendo la reforma laboral. Entonces tenemos proyectos que se encargan de difundir. Con el Gobierno de México trabajamos muy de cerca en estos proyectos. El famoso repositorio laboral histórico que lanzó el Gobierno de México para poder transparentar los documentos sindicales en el país fue producto de cooperación, temas de inspección laboral. Acabamos de lanzar recientemente en la Secretaría de Trabajo los protocolos de inspección desarrollados en cooperación. Han sido todo un éxito esos proyectos, toda esa información está en nuestra página web también. Y 30 millones de los 110 fueron otorgados para staffing. Al final, ¿quiénes son las personas que van a hacer el trabajo? Darle seguimiento, pues son personas, necesitamos staff, ¿no? Entonces 30 millones se le otorgó al departamento para contratar a gente en los Estados Unidos que pueda empezar a apoyar estos proyectos de cooperación, y se establecieron el programa de los agregados laborales en México. Ya ha habido agregados laborales en otras partes del mundo, que el departamento, un agregado laboral es un diplomático que representa al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que es un experto en temas laborales y de empleo, y están en un país para justamente apoyar y fortalecer la agenda bilateral en el tema laboral. Entonces, para darles idea, el acta de implementación dice
el Departamento de Trabajo establecerá el programa de agregados laborales y hasta 5 agregados laborales estarán en México. Actualmente el Departamento de Trabajo tiene 10 agregados laborales en el mundo. 5 están en México. Entonces les demuestra a ustedes la alta importancia que tenemos de asegurar que este tratado sea un éxito y fortalecer la cooperación bilateral con el gobierno de México. Día con día mi oficina está en contacto con la oficina de Gabriel, el doctor Gabriel Tamariz, que estamos siempre identificando áreas de cooperación y que podemos trabajar juntos en esa área. Ese es el rol de los agregados laborales. Por mucho tiempo, yo diría de mala fe de ciertas partes, se le creó una fama al agregado laboral de inspector laboral, lo cual pues no es cierto, no responde a la historia de un agregado como tal, lo que las convenciones de Ginebra, etcétera, pero eso fue pues parte del proceso en ese tiempo de la negociación. Entonces, tenemos 3 agregados en la Ciudad de México, un agregado en Monterrey y uno en Tijuana. Por si cualquier persona que esté basada en esas entidades quiera contactar a los agregados, estamos muy felices de entablar un diálogo con ustedes y platicar sobre eso. Bueno, y para terminar, y el Departamento de Trabajo, el representante del Comercio, el USTR, también se les otorgó $30 millones para staffing. ¿Sí? Entonces, se dio fondos y luego se crearon para terminar otros grupos, otros comités que no existían. Uno, el Congreso creó un comité de expertos laborales independiente, ¿sí? que básicamente son un comité de 12 miembros, no son de gobierno, son expertos independientes que le dan su trabajo de darle seguimiento justo a la implementación de los compromisos laborales bajo el TEMEC y reportan al Congreso de esa manera, pero también trabajan con el comité. Crearon un grupo de trabajo para enforce, aplicar, para cumplir temas de trabajo forzoso. Ese es un tema que no lo veo mucho platicado, pero es muy importante. Hay compromisos bajo el TEMEC de que los 3 países asuman o establezcan un sistema para prohibir la importación de productos que son producidos con trabajo forzoso. ¿Sí? Y es una gran historia de cooperación con los 3 países en esa área. Entonces el Congreso le pide al Ejecutivo de que se cree un comité que justo se encargue de trabajar en esas áreas y el Departamento es parte de eso. Así que es una acta muy comprensiva, pero incluye temas muy específicos. Ya, por ejemplo, uno de los temas es el tema de la reforma laboral, que ya iba en curso. La reforma laboral es un compromiso que el gobierno de México, y estamos de acuerdo, mismo ha dicho que es una deuda que se le debía a los trabajadores por mucha la precarización laboral que existía en México. Entonces la reforma representa los esfuerzos del gobierno de México que también responde a los compromisos que hemos asumido en el tema laboral, pero nos pide como comité interagencial. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando se pasó la reforma? Hubo cientos de amparos, ¿no? que se metieron muchas organizaciones sindicales para, pues, ¿cómo se dice? Impugnar la reforma laboral. Nos pide ya pasó, pero nos pide como comité darle seguimiento a eso, ¿no? Temas de compromisos financieros hacia las nuevas instituciones de la reforma laboral, también hay compromisos que son codificados en la ley. Entonces, estas son una ley americana que tenemos que cumplir, determina mucho nuestro actuar del día con día en el cumplimiento del tema laboral. Yo creo que dejaría ahí mi intervención sobre el mecanismo. Tenemos lineamientos que junto que platiquemos, podemos platicar de cómo manejamos este tipo de quejas y los procesos que tenemos. Gracias. Muchas gracias, Pablo. También quisiera comentar que ha tenido una vida real este mecanismo de respuesta rápida. No solamente se ha quedado en el papel y como ven, por el lado del gobierno de Estados Unidos se tomó muy en serio cómo el tema laboral se volvió un tema clave en las relaciones comerciales entre México, Estados Unidos y también Canadá. Y el mecanismo, el mecanismo de respuesta rápida y sobre todo, ya específicamente que esté en el 31A y en el 31B, tiene todo un procedimiento para resolver las quejas o los incumplimientos que pudiese haber
en relación a la negación al derecho de libertad de asociación y de contratación colectiva. Y tiene toda serie, sobre todo el acta de implementación de Estados Unidos tiene una serie de mecanismos para que los trabajadores o cualquier persona que sienta que hay una violación de estos derechos lo haga de conocimiento, se hace todo un procedimiento y esto termina en una posible queja. Y yo ahí sí quisiera comentar o preguntarle al doctor Pablo Franco, que él ha asesorado a muchos trabajadores y a muchos sindicatos en cómo manejar este procedimiento para efectos de que en México se cumpla debidamente con estos derechos de libertad de asociación y contratación colectiva, y pues el doctor tiene una experiencia amplísima en eso y creo que nos puede platicar mucho. El doctor está también muy vinculado a la cooperación de sindicatos internacionales y a la asesoría de trabajadores y de sindicatos, entonces creo que nos puede dar, pero amplísimamente, una experiencia sobre esto y las quejas y cómo ha habido estas quejas, ¿no? Bien, pues muchas gracias, Eduardo, compañeros. Pues yo me siento un poco extraño porque ya ven que no es lo mío tanto estar en estas cosas, pero soy más de asambleas y cosas así. Y bueno, pues agradecer a De la Vega, Ricardo, que pues me honren con la invitación y el gusto de saludar a muchos viejos conocidos por acá. Y creo que sí es muy importante que asimilemos este mecanismo como algo que ya llegó pues para quedarse, que es parte de la modificación que tenemos de las relaciones laborales a nivel mundial. Hoy día, por ejemplo, que se está negociando o renegociando el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, pues está claramente la propuesta de los sindicatos, de la Confederación Europea de Sindicatos a la Unión Europea, para incorporar un tratado, un mecanismo similar. Una vez que se aprobó en Alemania la ley de diligencia debida, para su implementación también se está incorporando el mecanismo de responsabilidad empresarial que va en esta misma lógica. Lo cual quiere decir que desde el lado sindical podemos contar con un instrumento que pueda ayudar a visibilizar y eventualmente garantizar los derechos de las personas trabajadoras. ¿Qué nos hemos enfrentado? Bueno, por un lado, que grupos sindicales piensan que esto sustituye la organización y el poder negociador que requiere cualquier sindicato para efecto de tener una negociación colectiva auténtica, como dice el anexo 23A del tratado. También vemos que, por lo menos en los casos que nosotros hemos trabajado, decir que casi todos han sido asertivos. Es decir, está claro que venimos de muchos años de una práctica donde pues el empleador decidía qué sindicato representaba a sus trabajadores, el trabajador no conocía al sindicato, pero además lo repudiaba si es que lo llegaba a conocer, y enfrentarnos a una reforma que ahora obliga a prácticas democráticas donde no tenemos una cultura democrática en el mundo del trabajo, porque eso es lo que vendíamos. Creo que está claro que el papel que México se autoasignó en la distribución del trabajo a nivel internacional fue la de proveedor de mano de obra barata. Eso está debiera estar clarísimo para todos, pero también creo que debiera estar clarísimo de que yo recuerdo cómo decían, es que eso nos lo imponen los gringos, ¿no? Y tenemos que aceptar el consenso de Washington y luego el consenso de Barcelona, donde claramente se justificaba esa desregulación que teníamos en materia laboral. Y hoy día, que el capitalismo se enfrenta a una de sus crisis más interesantes, puesto que el modo de producción de riqueza ya no pasa nada más por la industria, sino también nos encontramos en las nuevas tecnologías de la información, donde incluso algunos teóricos
dicen que ya estamos en el fin del capitalismo y que estamos por pasar al nuevo feudalismo tecnológico, donde ahora los señores feudales son los dueños de las plataformas que permiten a las personas trabajar a cambio de que la riqueza se quede con el señor feudal y la persona trabajadora solo reciba una parte de lo que produce. Y esto nos lleva, en mi opinión, a entender por qué el TEMEC, por ejemplo, hoy día tiene esta cláusula que obliga a un gobierno a modificar una ley de aplicación general y no solo leyes que tengan que ver con el intercambio de mercancías. Es decir, superamos la etapa de las cláusulas de no derogación de las reglas, las leyes para obtener una ventaja comparativa con el competidor, a generar reglas de competencia diferentes, a darle al trabajo un valor que no tenía antes. Es decir, ya no se trata de que seamos proveedores de mano de obra barata, sino se trata de que compitamos también con salarios remuneradores. Y esto, insisto, no es fácil, porque esto nos ha generado una cultura pues de falta de derechos, tanto del lado empresarial, pero también del lado de los trabajadores. Es decir, los trabajadores no están acostumbrados a que se les escuche. Y cuando por fin se les escuche, quisieran que se resolviera todo de un día para otro, ¿no? Yo luego les explico a los compañeros, miren, ganamos un buen acuerdo, ganamos una buena negociación, no ganamos una revolución, no somos dueños de la empresa, por el solo hecho de que hay una reforma que nos permite negociar de otra manera, negociar en otras condiciones. Y en ese sentido, decir que la experiencia que hemos tenido ha sido muy interesante, porque hasta ahora de los casos que nosotros hemos trabajado, no nos hemos encontrado a ninguna empresa que diga, no es cierto, aquí no se violan los derechos, aquí estamos cumpliendo con todo, particularmente con los derechos colectivos que tutela el mecanismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque claramente venimos de esa experiencia. Es decir, no lo dicen cuando aún no se activa el mecanismo. Ya que se activa el mecanismo, entonces, no, bueno, pero aquí estamos bien, aquí sí somos neutrales, aquí, pero claramente ha ayudado el mecanismo porque ante todo yo le atribuyo un carácter disuasivo o disuasorio, no sé si es la palabra correcta, porque hemos tenido varios casos que ni se han hecho públicos porque ha bastado con que anunciemos a la propia empresa o al propio gobierno mexicano o de Estados Unidos que estamos explorando la posibilidad de recurrir al mecanismo para que se generen nexos con la empresa. Algún caso me ha tocado de una empresa asesorada por De la Vega y Martínez, donde no fue ni siquiera necesario presentar el escrito formalmente, porque antes ya hubo condiciones para llevar a cabo diálogo con la empresa y encontrar fórmulas para evitar que tengamos que llegar al mecanismo. Por otro lado, nos hemos encontrado de alguna manera la dificultad de que poca participación tiene los sindicatos en los acuerdos de remediación, que es la fórmula en que se resuelve. A pesar de que el gobierno mexicano en sus propias reglas de operación establecía o establece la necesidad de tener mesas de negociación para tratar de acreditar al gobierno demandante, al gobierno actor, que es el gobierno de Estados Unidos o de Canadá, que no se está denegando el derecho o que se está remediando la denegación en caso de que se encuentre. Debo decirlo, no porque esté aquí Gabriel, desde que está él en este tema, es que hemos podido establecer esas mesas y creo que también nos puede permitir que mediante el mecanismo se promueva un diálogo social auténtico, que también habrá que hacernos cargo, no teníamos diálogo social en nuestro país. Es decir, lo que teníamos era un gobierno que decidía una política laboral donde los sindicatos se sometían y las empresas pues tenían más chance a veces de hacer valer sus derechos. Pero había una línea política económica central que condicionaba la participación de los factores de la producción. Y creo que el mecanismo también nos está permitiendo esta parte, de recuperar el diálogo
para evitar tener que llegar a los paneles, porque es muy interesante cómo se inicia la ruta. Me decía Eduardo, ¿cómo deciden los blancos, ¿no? Así como deciden contra quién ir. Pues no hay una decisión, ¿no? Es decir, a nosotros nos queda claro, o a mí me queda claro, por ejemplo, que es más fácil presentar la petición ante el gobierno de Estados Unidos. Porque de acuerdo al anexo 31A, ahí la queja la puede presentar una organización de la asociación civil, un grupo de trabajadores, un sindicato, sea de Estados Unidos o de México. En cambio, con Canadá, tiene que ser patrocinada por alguien de Canadá. Y aunque en el caso nuestro tenemos relación con los sindicatos de Estados Unidos, porque una parte de los fondos que mencionó mi tocayo son destinados a promover a la organización sindical. Y de ahí es que nosotros, como organización internacional de abogados que atienden trabajadores, generamos los recursos para poder acompañar estos procesos. ¿Y cómo se decide? Bueno, primero, es más fácil hacerlo con Estados Unidos. Dos, es muy importante cuidar cuál es y cuál no es una instalación cubierta, ¿no? Que así lo dice el anexo 23A, para verificar en instalaciones cubiertas el cumplimiento de la libertad sindical y la negociación colectiva auténtica. Y esto pareciera algo menor, pero es un gran debate que hoy día, por ejemplo, ellos traen en algún caso, que hay panel. Y justamente uno de los puntos de los diferentes del panel es si estamos o no ante una instalación cubierta. Es decir, si es una instalación donde se producen bienes que van a ser comerciados al amparo, bienes y servicios que van a ser comerciados al amparo del tratado. Y esto, por supuesto, es el primer elemento que hay que tomar en cuenta a la hora de decidir si se va a actuar o no. Y dos, lo más importante para nosotros por lo menos, es que haya un movimiento auténtico, que realmente haya un reclamo, que haya grupos de trabajadores realmente organizados queriendo hacer valer sus derechos. Porque, pues como decía, venimos de una cultura de no prácticas democráticas, donde incluso nuestro país, para poder vender mano de obra barata, pues tenía que cultivar la mano de obra barata. Y una de las fórmulas pues es la cultural, explicarle a la gente que tiene que dar gracias por tener un trabajo, no importa que no sea un trabajo remunerador. Y bueno, mucha gente así lo cree. Me ha tocado una experiencia, para que no se duerman, alguna vez en una asamblea en el estado de San Luis Potosí, una señora llegó a reclamarnos por andar alborotando a los trabajadores, ¿no? Dice, pues deberían dar gracias a Dios que tienen trabajo y no andar pidiendo derechos. Pero claramente esa es una cultura a la cual nos enfrentamos, pero también culturas que vienen del extranjero. Una señora que viene de una empresa europea que dice que pues no es bueno que haya sindicatos y que en su empresa no va a haber sindicatos. ¿Por qué? Porque dice ella que un sindicato mató a la esposa del CEO de la empresa en su país de origen. Y esto, por supuesto, que seguramente ella cuando vino a México o cuando la empresa viene a México, viene con esa idea de que aquí puede no haber sindicato, o hay una cultura de que haya un sindicato de los que todos conocemos, ¿no? Que son sindicatos, pero no tanto. Y entonces tenemos que desde nuestro lado, como asesores de organizaciones nuevas, de organizaciones que incluso algunas de ellas surgen con la propia reforma, valorar también el aspecto cultural, no solo del lado sindical, también del lado empresarial. Hemos llegado a muy buenos acuerdos con la intervención de ambos gobiernos, pero nos enfrentamos a que podemos acordar con los CEOs, podemos acordar con las direcciones nacionales y latinoamericanas, pero luego resulta que quien sabotea el acuerdo es un empleado ahí de recursos humanos al que nadie conocía, ¿no? Entonces, esa parte cultural es sin duda el principal obstáculo a vencer. Que podemos vivir en un país donde haya un ejercicio de derechos, donde claramente ese papel que jugábamos
como destino deseado de la deslocalización, pues hoy va acompañado de la necesidad de cumplir derechos laborales e incluso para las empresas deslocalizadas entender que los márgenes de utilidad que se garantizaban en los gobiernos anteriores, hoy día ya no se pueden garantizar. ¿Por qué? Pues lo estamos viendo en las reformas legales, lo estamos viendo en que ya no se dan las facilidades que se daban antes, pero claramente con todo y eso, con todo y esta maldita reforma, como dicen algunos, México sigue siendo un destino apetecible para la inversión. Y desde el lado nuestro, de la parte sindical, nuestro trabajo es hacer valer los derechos de las personas para que haya una recuperación gradual, tampoco tan gradual, pero sí una recuperación importante con base en una negociación colectiva auténtica, con base en un diálogo social que desde luego cuenta con un aliado en el mecanismo, pero que yo esperaría que a mediano y largo plazo deje de ser necesario el mecanismo porque podamos construir auténticas organizaciones sindicales y desarrollar un diálogo social auténtico para que nos permita una negociación colectiva auténtica. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Como ven ustedes, el mundo laboral cambió 180 grados. Los que tenemos muchos años en esto, yo tengo muy poquitos, más o menos como 52 años en esto del derecho colectivo, vivimos una época muy diferente donde había muy pocos sindicatos activos, muy pocos sindicatos realmente con los que había que negociar efectivamente una contratación colectiva, y teníamos un universo de un 85-90% de nuestros contratos colectivos de protección, donde los trabajadores ni sabían que había sindicato, ni sabían qué decía el contrato, en fin, y nos malacostumbramos a esto. Cuando empezó el TPP, yo me recuerdo que Oscar y yo casi empezamos a hacer una cruzada de cambio con los clientes, de decir, el mundo cambió o empezamos rápido a cambiar todas estas estructuras, porque nos va a llegar una ola como un tsunami. Casi nadie nos creyó, nos decíamos que estábamos locos, que México era México y que a final de cuentas nada iba a pasar, y la verdad es que está pasando. Está pasando, creo que es claro lo que nos ha manifestado el doctor Pablo Franco, están surgiendo nuevos sindicatos, tomamos por el 23A, tomamos el modelo norteamericano de que los trabajadores, por ejemplo, un contrato colectivo se firma en Estados Unidos, se firma con los trabajadores, con el sindicato, y no puede tener valor hasta que no se pase a rank and file, hasta que no lo voten todos los trabajadores. Allá no es novedad, allá siempre ha existido así. Y nos han dicho, pues queremos que sea una situación para que estemos en igualdad de condiciones, que sean iguales. Y ya nos llegó esa realidad. Entonces, de ahí la importancia para nosotros de ver que además hay un convenio, que este convenio comercial, que nos obliga a cumplir con esto, porque tiene además mecanismos de cumplimiento, tiene mecanismos de implementación. O sea, si tenemos este compromiso de hacer esta reforma y de cambiar nuestra cultura laboral, si se incumple, las empresas son las que lo pagan. Las empresas son las que lo pagan. Como lo estaba comentando el doctor Pablo Franco, las empresas son las que reciben el problema. Entonces, o cambiamos de cultura o no vamos a poder competir en este nuevo mercado. Por el otro lado, también yo quisiera aprovechar que está con nosotros el doctor Gabriel Tamariz, porque en el mecanismo de respuesta rápida que está en el protocolo,
las obligaciones evidentemente son de Estado a Estado. Entonces, si me equivoco, el Departamento de Comercio, a final de cuentas, es el interlocutor con la Secretaría de Economía de México del cumplimiento del tratado. Entonces, cuando se hace todo el procedimiento interno del acta de implementación para determinar por parte del gobierno de Estados Unidos que sí existió una violación a los derechos de libertad de asociación y contratación colectiva, el Departamento de Comercio se lo comunica como claimant, como demandante, a México como demandado, como respondent, y la Secretaría de Economía recibe esta queja. Y normalmente se canaliza, entiendo, a la Secretaría del Trabajo, evidentemente cuando se trata de violaciones laborales, y entonces la Secretaría del Trabajo, porque el gobierno mexicano tiene la obligación dentro de 10 días tiene que decidir si va a hacer una investigación sobre la posible violación de ese derecho en esa empresa específica. Nosotros decimos la instalación cubierta, vamos a traducirlo en esa empresa o en ese centro de trabajo. Existe una violación ya sea al derecho de libertad de asociación o de contratación colectiva, entonces la Secretaría del Trabajo determina si va a hacer un estudio, si va a hacer una investigación y si va a proponer un acuerdo de solución o si no, y entonces se iniciará el panel. Y la Secretaría del Trabajo tiene un papel muy importante en esto. Y yo le preguntaría al doctor Gabriel Tamariz que nos explique, porque él ha estado muy encargado de esta parte por parte del gobierno mexicano, la Secretaría del Trabajo, determinar y ver cómo puede ser un mecanismo de resolución del conflicto. Doctor. Sí, muchísimas gracias, Eduardo. Pues quiero empezar agradeciendo desde luego la invitación al despacho de la Vega y Martínez Rioja, en especial a Oscar, quien me invitó directamente. Y quiero agradecer a Eduardo también por la organización de este evento y por haber podido tener esta interacción antes de él mismo para que se pudiera llevar a cabo este panel. Muchísimas gracias también, Eduardo. Les comparto los saludos fraternales y muy cariñosos del secretario del Trabajo y Previsión Social, el maestro Marat Bolaños, a quien le voy a compartir todo lo que se ha dicho acá, que ha sido realmente muy interesante. Yo coincido en que es muy importante tener este tipo de foros por la temática misma de la relocalización, y qué importante que hayan vinculado eso con lo laboral, que es lo que se ha dicho aquí, que es indispensable hacer ese vínculo, no se pueden separar. Y aquí se ha hecho un análisis muy interesante de ese vínculo, de la relocalización en específico, que es muy importante globalmente y para nuestro país, con la reforma laboral que ha vivido nuestro país, que me parece, y también eso aplaudo, todos coincidimos aquí en que ha sido muy positiva, a pesar de que todavía falta mucho por hacer, y eso vincularlo a su vez, porque tiene un vínculo íntimo con el mecanismo laboral de respuesta rápida, que ya nos han dado un excelente contexto y todos los antecedentes de cómo surgió este mecanismo y cuáles son sus alcances. Quiero decir también que me complace compartir esta mesa con quienes están aquí. Son gente a la que yo estimo y admiro mucho. Orlando, hoy lo conocí, mucho gusto. Siempre es un lujo tener a alguien que protagonizó en los debates o en las negociaciones del tratado. Se aprende muchísimo de gente como Orlando, Enrique García Conde, que es un destacadísimo abogado y con quien ya hemos coincidido justamente en el mecanismo laboral de respuesta rápida. El doctor Pablo Franco, alguien a quien admiramos mucho y es uno de los líderes más importantes en México en todo este proceso de democratización sindical. Y finalmente a su tocayo, el estimado Pablo Solorio, agregado laboral principal de Estados Unidos en México, y como dijo el otro día el embajador Ken Salazar, es el abogado
principal global de Estados Unidos, porque hace poco sabrán que le hicieron una condecoración directamente el secretario de Estado Blinken, le hizo un reconocimiento a Pablo muy merecido, así es que qué gusto estar acá contigo, Pablo. Respecto a la pregunta que puntualmente me hace el licenciado Eduardo Arrocha Gio, pues ya en parte ya la respondió. Muchas gracias. En efecto, pues como responsables del tratado, pues está la Oficina de Representación de Asuntos Comerciales de Estados Unidos, quien se relaciona directamente con la Secretaría de Economía, y después Economía pues nos avisa. Bueno, somos avisados, somos copiados en el correo, así es que nos enteramos automáticamente, y es la Secretaría del Trabajo quien se encarga de atender el asunto. En efecto, es un asunto laboral. ¿Qué hace la Secretaría del Trabajo? Se puede resumir en 4 puntos. Definimos si compete al mecanismo laboral de respuesta rápida. 2, investigamos. 3, buscamos la reparación. Y 4, buscamos una conciliación sustentable. Sobre el primer punto, definimos si compete o no al mecanismo laboral de respuesta rápida. Básicamente lo que buscamos es ver si compete en 3 aspectos. Uno es si no aplica lo que se conoce como la retroactividad de la ley, es decir, si los sucesos que se presentan en la queja sucedieron a partir de la entrada en vigor del tratado, porque si sucedieron antes, pues no compete, sería un problema de irretroactividad. También si la instalación, y aquí quiero hacer nada más una precisión, el mecanismo es sobre instalaciones específicas, y esto no significa una empresa, sino una planta de la empresa. No aplica a las demás plantas de la empresa, sino solamente a ese lugar, a esa instalación, a ese sitio de trabajo, a ese centro de trabajo. Entonces, eso no una instalación cubierta, que es lo que hace un momento nos platicaba el doctor Franco, es también una cuestión que nosotros analizamos al recibir la solicitud de revisión. Y en tercer lugar, lo que analizamos es si se trata de una denegación de derechos de negociación colectiva y de libre asociación. No cualquier derecho laboral aplica para el mecanismo. Estos 3 puntos son justamente lo que se estuvo discutiendo para lo del panel que ustedes seguramente conocen porque estuvieron ahí en el chisme de la mina San Martín. Ese caso es interesantísimo porque justamente atiende a esas 3 cuestiones. El mecanismo no compete a ese caso por irretroactividad, porque no es una instalación cubierta y porque en los sucesos que sucedieron después del 1 de julio del 2020 no son derechos de negociación colectiva y de libertad de asociación. Pero bueno, entonces primero analizamos si compete o no. Después ya hacemos la investigación propiamente, y esto consiste en entrevistas, solicitud y análisis de documentos. Nos entrevistamos con absolutamente todos los actores involucrados de todas las partes, tanto con el demandado como el demandante, el quejoso. Solicitamos información del Poder Judicial, del Centro Federal, solicitamos información de la empresa, del sindicato, de los trabajadores involucrados. Vamos al sitio, a la instalación, conocemos el lugar, nos entrevistamos ahí también con gente de la directiva a todos niveles, recursos humanos, quienes se encargan de las partes laborales, y involucramos en general a todos quienes están, escuchamos a todos y tratamos de armar el rompecabezas de lo que sucedió, buscando ante todo respetar el principio de inocencia. No empezamos con la conclusión de que la empresa en efecto denegó derechos, sino vamos a hacer la investigación con los elementos que vamos recabando hasta llegar a una conclusión. Como decía Eduardo, primero son 10 días, desde que recibimos la solicitud son 10 días en que tenemos que decidir si hacemos la revisión o no, y después de esos 10 días tenemos 35 días para investigar, entonces tiene que ser
rapidísima la investigación, llegamos a una conclusión y elaboramos un informe que después mandamos a nuestros socios de Estados Unidos o en su caso de Canadá. Ahora, la reparación siempre tiene que ir de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo y a las leyes mexicanas y a los instrumentos internacionales o convenios internacionales que hemos ratificado como Estado mexicano, como los convenios ante la Organización Internacional del Trabajo, el 87, 98, el 135. Y finalmente la conciliación, bueno, este es un punto muy importante que le llamamos la conciliación sustentable, que tiene que ver directamente con lo que mencionaba el doctor Franco. Nosotros consideramos que debemos de aspirar a tener ese tipo de relaciones laborales, todos los involucrados, y no siempre parece ser así. Algunos parecen tener un ánimo punitivo, otros parecen tener un ánimo vengativo, otros también parecen tener un ánimo de simulación. ¿Y a qué me refiero con simulación? Con que pues vamos a resolver este asunto, quitarnos de este problema, aunque después de que se cierre el caso ya todo va a seguir igual en las relaciones laborales o en las relaciones entre el sindicato y la empresa. Nosotros lo que buscamos es que esto no sea así, y para eso justamente tiene que haber una reparación sustentable, es decir, que involucre a todos los que estamos ahí, y por eso la importancia de las mesas de diálogo y de negociación, para que realmente se escuchen entre las partes, que es lo que hemos estado impulsando, las mesas de diálogo, negociación y conciliación, se escuchen entre las partes, se conozcan bien, sepan cuáles son sus demandas y se llegue a un punto intermedio, se llegue a un acuerdo que pueda sostenerse a lo largo del tiempo, no nada más para el momento y para resolver la situación. Esto es fundamental y requiere, pues, de lo que comentaba el doctor Franco, de pues un cambio en las conciencias, un cambio cultural que no se va a poder dar en el poco tiempo que llevamos desde la reforma, sino que va a necesitar más tiempo. Pero que yo sí he visto que se ha dado en algunos de los casos, no en todos, en algunos de los casos del mecanismo. Para ello también lo que se necesita es entender, para evitar estos ánimos que decía yo, el punitivo, el vengativo, el de la simulación, se necesita respetar la ley mexicana, la ley federal del trabajo. Entender que este no es un mecanismo de resolución de controversias supranacional, que es otro de los asuntos que también se estaba viendo en el caso de la mina, del panel. El mecanismo no debe de ser usado para sustituir a las instancias judiciales mexicanas. Si un asunto ya se está resolviendo, ya fue resuelto en una instancia judicial mexicana, no debe de usarse el mecanismo para la resolución de ese conflicto. Y por otro lado, tampoco debe ser usado el mecanismo para imponer sanciones que no estén previstas por la ley mexicana. No podemos nosotros ponernos a inventar sanciones, tiene que resolverse de acuerdo a la ley. Y ya tenemos un andamiaje jurídico muy sólido, imperfecto, que se debe mejorar, pero muy sólido para atender desde la Ley Federal del Trabajo las sanciones que se deben de aplicar para reparar. Yo lo dejo aquí. Si tienen cualquier otra pregunta, también voy a estar muy contento de desarrollar cualquiera de los puntos que he mencionado aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues muchas gracias. También quiero comentar, quiero preguntarle ahora, ¿qué sucede con las experiencias que hemos tenido como abogados de empresas que han sido sujetas del mecanismo de respuesta rápida? Que esa es la otra parte divertida de toda esta ecuación. O sea, ¿cómo hemos vivido desde el lado de las empresas mexicanas estas circunstancias de una queja? Y pues hemos tenido, no sé si la suerte o no suerte,
de que algunos de nuestros clientes han sido sujetos a estas investigaciones. Y pues nuestro querido amigo y colega del despacho pues ha sido uno de los responsables de manejarlas. Entonces, Enrique, ¿qué nos podrías contar de todo lo que hemos vivido, lo que hemos vivido de este lado? Sí, muchas gracias, Eduardo, y un placer estar aquí con todas las personalidades que no veo del tiempo, ya no repito, pero realmente un placer y una responsabilidad compartir el foro con todos y cada uno de ustedes. Mi querida Blania, que luego utiliza muchas analogías de los temas familiares con los temas laborales, cuando me invitó Eduardo a este panel, mi primer reacción fue sentirme como si estuviera aquí en una familia con varios hermanos, que cada uno tiene un diferente rol en este tema del mecanismo, y que por ende yo sería, en este caso, el que sería una pieza angular de donde se deriva y se activa el mecanismo. Y en este rol de los hermanos, pues tendría uno que va a ser como el que me va a representar, siempre ante todo esta activación de este mecanismo, que sin lugar a dudas, así lo pudiera decir, es el gobierno mexicano. Viene quien se pronuncia respecto a la denegación de alguno de estos derechos, que es el gobierno americano, y en muchos de los casos, no necesariamente el otro de mis hermanos, el organismo sindical o un grupo de trabajadores o un trabajador, quien es el que va y acusa la denegación de estos derechos. Aquí lo que realmente complicado, y me parece un excelente foro, porque entendemos el rol de cómo fue que terminamos de alguna o de otra forma suscribiendo un protocolo derivado del 31A y el 31B del TEMEC. A mí, si ustedes les gusta el tema y se adentran en ese tema político de negociación, pues ese protocolo se da de manera muy rápida y se aprueba también de manera increíble por el Senado de México y sin lugar a dudas yo creo que era una condición de quiebre, de que si eso no se firmaba, pues no entrábamos a lo demás. Entonces, sin lugar a dudas, ese protocolo desde el punto de vista, ahora sí, me voy a poner la cachucha empresarial, inclusive como abogado, pues creo que sí trae muchas áreas de oportunidad. Y una de ellas, y la principal, es que cuando se activa el mecanismo, el actor principal pues es la empresa. Sin embargo, a mí como parte acusada o la que está haciendo la denegación, no se me da apertura de voz, de defenderme, de probar. O sea, sí, si bien creo que a esta altura, después de transcurrir ya varios mecanismos de respuesta rápida en México, yo asumo que tanto el gobierno mexicano como americano se dieron cuenta que de alguna u otra forma la parte acusada, es decir, la empresa, pues tenía que jugar algún rol para defenderse de la imputación, pues que un tercero le estaba haciendo sobre estos dos derechos primordiales, que como aquí ya se platicó, la libertad de asociación o la denegación de la negociación colectiva. Entonces es un proceso en el cual yo soy uno de los actores principales, pero hay dos partes quienes están dirimiendo si sí o si no lo hice. Entonces es por ello que cuando esto se detona,
pues normalmente a cualquier empresa, pues les diría yo, en la experiencia que tenemos, pues sí causa muchísima sorpresa. Segundo, ¿qué hago? O sea, no hay, si bien el gobierno mexicano ha establecido de manera, creo que muy puntual, todo como pues, secuencia de tiempo de cómo se mueve el proceso del mecanismo, pero pues no te habla ahí de tú, de que eres el actor ahí principal, pues dónde intervienes, cómo lo debes de hacer, cómo debes de cooperar, qué tipo de pruebas aportar. O sea, y eso desde el punto de vista, ahora, como abogado, pues el no tener un debido proceso fundado y motivado, una garantía de audiencia, derechos consagrados en nuestra Constitución y que son pieza angular de la defensa de cualquier gobernado, pues entonces meterte a uno de estos procesos, pues sí genera pues una, yo diría, incertidumbre, ansiedad, o sea, porque están dos partes determinando, insisto, si sí lo hiciste o no lo hiciste. Entonces, pues bueno, creo que esta es la parte, Eduardo, de ya la parte práctica, en donde pues las empresas pues transitan, yo diría que al principio, si estamos hablando de una empresa con una estructura, un músculo de relaciones laborales, de recursos humanos, inclusive de que tenga un departamento de relaciones de relaciones públicas con gobierno, etcétera, pues creo que va a ser una empresa que le va a entrar más o menos con conocimiento de cómo y qué botones apretar para empezar a transitar sobre el proceso. Pero algunas otras que no tienen toda esta estructura, que ya han pasado por el mecanismo, pues sí realmente creo que es muy retador, por decirlo de alguna manera. A mí ahorita aquí escuchando con mucha atención, respeto, el hablar de generalizar un tema, de que el mecanismo se nos tuvo que imponer porque se venía de una visión donde siempre pues había como que una especie de tendencia a violar estos derechos colectivos, pues se me hace una posición un tanto radical. Creo que también hay empresas en México que sí respetan, han respetado, e inclusive la vida sindical tampoco es un nuevo modelo que haya surgido a partir de la reforma laboral. El modelo de un sindicato real representativo sin dudas lo ha existido en México antes de la reforma. Entonces también poner un mecanismo de calado, como decía nuestro anterior presidente, con esa fuerza punitiva, porque la sanción es extremadamente grave. O sea, la sanción pues simplemente es perder tus cuotas arancelarias y tener todas las ventajas que te hace ese negocio, pues precisamente estar en México. Y entonces, pues digo, no es un tema no menor, de suma trascendencia y diría yo, de la viabilidad de que si el negocio continúa o no en México, al perder pues precisamente esa ventaja competitiva que le hace estar dentro de otras cosas, y por supuesto puede ser un tema la mano de obra barata, pero pues también el tema arancelario. Entonces, diría yo, Eduardo, que en primera instancia, pues es esa la circunstancia en la que atraviesa una empresa mexicana, bueno, mexicana o internacional, con las características de ser de estos sectores, en donde también, como muy bien atinadamente lo menciona Pablo, son en donde pues hay una determinada, están señalados puntualmente estos sectores prioritarios en donde se ponía muchísima atención
en ser supervisados. Entonces, ahora sí, que yo les diría que nosotros como asesores de estas corporaciones, pues hemos ido aprendiendo en el camino. O sea, como si bien no hay todo una regulación respecto a cómo estar participando con tanto el gobierno americano como con el gobierno mexicano, pues les diría que la principal principio ha sido el de cooperación. O sea, cuando te llega la investigación, pues casi con esta mayoría de empresas, pues hemos sido exageradamente cooperativos en abrir toda la información que se nos requiera. Habrá algunas de ellas que no estemos de acuerdo como empresa de aportar, sin embargo, pues bueno, con el ánimos de contribuir y salir pues con un mejor resultado del procedimiento, pues hemos coadyuvado de manera muy puntual tanto con el gobierno mexicano como con el gobierno americano. A mí uno de los temas que también me causaba pues muchísima dificultad profesional para inclusive asesorar a alguno de nuestros clientes es que la queja en algunos casos sí se abre y entonces como que tienes razón o punto de referencia de qué es de lo que se te está acusando, pero en algunos otros casos no. Entonces, eso todavía le pone un reto pues más importante a la forma de reaccionar, porque pues también si yo sé los casos en específico que me están imputando y que estoy violando, pues a lo mejor también con determinada pericia, agilidad, análisis, pudiera proporcionarle al gobierno mexicano pues esos elementos de prueba para tener un mejor posicionamiento pues de defensa, de decir pues no violé estos derechos fundamentales. Entonces, yo reconozco que ahora inclusive he tenido oportunidad aquí de platicar con Gabriel, pues que sería muy importante siempre cuando se activa uno de estos procedimientos, pues sí conocer la queja. Si bien habrá mucha información que por un tema pues de confidencialidad o un tema de cómo el gobierno americano arma la investigación, pues resulte razonable a lo mejor guardarse determinados elementos de prueba que son fundamentales, ¿no? Como cuál yo pudiera señalar, pues quién te denunció. A lo mejor si yo me entero quién me denunció, pues puedo actuar de alguna manera indebida en contra de esa denunciante. Pero sí por lo menos, diría yo, atendiendo a estos principios de debido proceso, garantía de audiencia, debida fundamentación y motivación, por lo menos saber de qué se me acusa, para poder tener elementos suficientes para poder transitar sobre este proceso en donde nada más voy cooperando lo mejor posible, ¿no? Entonces creo que así sería un resumen, mi querido Muchas Eduardo. gracias, muchas gracias. Bueno, yo quisiera hacer preguntar simplemente para ir cerrando la conversación. Le preguntaría así rápidamente, Orlando, ¿cuál es la consecuencia, o sea, para puntualizar, a qué se arriesga una empresa mexicana si la declaran culpable? O sea, una instalación cubierta. Sí, claro. Bueno, pues primero muy interesante las intervenciones de todos. Tengo ganas de decir muchas cosas, pero me voy a enfocar a la pregunta y déjame ver si aquí tengo algo que puede servirnos. Ahí está, yo creo que eso. Estos son elementos que tiene el mecanismo de respuesta rápida y un poco también atendiendo a tu pregunta. Yo creo que ¿a qué se puede enfrentar una empresa? Yo creo que nos estamos enfrentando a un procedimiento
que lleva 3 años de implementarse, de ponerse en práctica, pero que tiene estas características. Es sumamente rápido, comparado con los mecanismos de solución de diferencias tradicionales entre estados. Es menos, digamos, menos informal porque inicia, como lo mencionaban bien, con una solicitud del gobierno que hizo una investigación previa al otro gobierno, que es México. Después viene otra investigación de esa petición, y una vez que el gobierno de México dice voy a revisar esta petición, ahí hay un procedimiento, yo creo que interno entre los dos gobiernos, que es el que mencionabas, donde la empresa o la instalación específica que es la responsable de los hechos, pues todavía no tiene una oportunidad muy clara de presentar información. Pero lo que las empresas tienen que tener, y sus plantas en México tienen que tener muy claro, es que este mecanismo pues va a permitir revisar si realmente hay una denegación de derechos, y esa denegación de derechos se tiene que traducir en estos dos factores: libertad de asociación o negociación colectiva. Y si inicia un procedimiento ante un panel, también el panel es sumamente rápido. Pero un paso antes, si hay una solicitud de una petición y el gobierno solicita lo que le llaman suspender la liquidación de cuentas aduaneras, a partir también de ese momento la empresa tiene que saber que a lo mejor los aranceles que está depositando en Estados Unidos ahorita están como en suspenso, hasta saber qué pasa con esa investigación, porque esa investigación, si se determina que hay una denegación de derechos, probablemente tenga que pagar esos aranceles aduaneros que debía, ¿ok? Si se llega a un acuerdo de reparación que propone la Secretaría de Trabajo con USTR y la empresa dice, no, yo no quiero, bueno, esa empresa lo que se va a enfrentar es o a que le suspendan el tratamiento arancelario preferencial, o a que le puedan imponer sanciones, o inclusive le nieguen la entrada de las mercancías, si es que esa instalación es el titular o el importador, ¿no? Aquí se abren otros temas de qué pasa con empresas que realmente lo que producen es un insumo que se va a otra empresa. No me quiero meter en eso porque yo no conozco la respuesta, la verdad. Pero este procedimiento es sumamente rápido, hemos visto que es sumamente ágil, y bueno, al final les tengo ahí unos cuadritos de cómo va, pero la verdad es que pues ha resultado en uno de los mecanismos más utilizados durante estos 3 años. Muchas gracias, Orlando. Pablo, tenemos entendido que tanto en la aplicación del 31A y 31B, las partes y también la Implementation Act de Estados Unidos han determinado unos sectores prioritarios, ¿no? Básicamente en minería, autopartes, el pan industrial, call centers, etcétera. Son 7, ¿no? Más 8, ¿no? Sí, la pregunta es, básicamente hasta ahora lo esencial ha sido prácticamente en minería y en autopartes, ¿no? Y en industria automotriz, pero ¿qué posibilidades hay? ¿Se va a aplicar no solamente en los sectores prioritarios, sino también se puede aplicar en otros sectores? Bueno, yo creo abordar unos temas de anticipación, sobre todo con lo que se ha platicado aquí el día de hoy, muy, muy enriquecedor. El mecanismo de la respuesta rápida fue un tema central en la aprobación del TEMEC de nuestro Congreso. Es una herramienta central en ese proceso, y como mismo se ha dicho, ha sido un tema, nosotros como gobierno de Estados Unidos buscamos ahora replicar muchos de los mecanismos o acuerdos que se lograron en el TEMEC en futuros acuerdos o marcos comerciales que tengamos. Hasta el día de hoy hemos invocado el mecanismo 20 veces, ha sido 20, eso es invocado, ¿sí? No quiere decir, hemos recibido muchos casos que determinamos que no cumplen los
lineamientos, los acuerdos Pro 20. Yo me acuerdo cuando llegué aquí, había artículos que decían millones de casos el primer año van a llegar del mecanismo de respuesta. Miles, era un miedo que se escribía mucho en los medios mexicanos, sobre todo, de una cantidad, pues han sido 20, y la gran mayoría de ellos han sido resueltos de una manera muy positiva y favorable, siempre en pos de las leyes mexicanas consistente con... Han habido trabajadores que se le han dado a trabajadores que se les debían, que fueron despedidos injustificadamente por el ejercicio de sus derechos laborales y libertad sindical. Se han reinstalado trabajadores en este proceso y se ha logrado que sindicatos puedan llevar a cabo, participar en votos libres, secretos, directos y democráticos en esos procesos. Entonces, ha sido un éxito y el mecanismo será siendo una herramienta para mi gobierno de utilizar en esa área. Como son muchos abogados aquí, yo quería mencionarlos. Uno de los temas que mencionó Pablo, que mencionó el doctor Pablo Franco era exactamente a veces la falta de conexión entre los altos mandos y los medios mandos y los mandos que están trabajando sobre el piso de trabajo y cómo a veces la implementación de cursos de reparación o las mismas denegaciones suelen suceder a ese nivel. Yo diría de manera muy respetuosa, no solamente a los de recursos humanos que mencionó, muchas veces hemos visto el rol del abogado, del asesor legal externo, ha sido un factor central para que se resuelvan los casos de manera efectiva o no. Y es claro, así que como compañías, tienen que tener mucho cuidado con la asesoría legal que se les está vendiendo, porque sabemos que en cuanto llega un caso, van como 5 o 6 compañías legales a la compañía a venderle sus servicios, ¿no? Entonces, es un tema muy, muy importante. Y bueno, ya para contestar tu pregunta, en el capítulo 31 habla de los sectores prioritarios, ¿sí? Y después el acta del TEMEC habla de sectores subprioritarios, o sea, sectores que nuestro Congreso nos pide que le echemos un ojo más, ¿no? Entonces, lógicamente, todo caso tiene que, para que sea una instalación encubierta, tiene que ser parte de un sector prioritario, punto. O sea, no, si no, no procede en esa área. No quiere decir que no entablemos diálogo con el gobierno de México. A veces nos han llegado casos en el sector agrícola que no aplican, pero lo utilizamos como una herramienta de diálogo con el gobierno de México sobre, mira lo que está pasando en esta área, ¿no? Que ellos se encarguen de darle seguimiento como la autoridad competente. Entonces, ha habido, sí, la gran mayoría es automotriz, minería, pero ha habido servicios, call centers es uno, y el otro es el de Mass Air, ¿no? el de aviación de carga. Entonces, sí estamos buscando, seguimos viendo y ampliando los sectores que le competen al mecanismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, el mío parece que se está... No fue sabotaje. Bueno, rápidamente, Pablo, porque ya estamos sobre el tiempo, pero creo que ha sido muy valioso. Pablo, ¿qué le recomendarías a las empresas para que no caigan en esto? Rápidamente. Pues yo creo que el tema se llama neutralidad. Es decir, si hubiera realmente lo que debe haber, indiferencia respecto al ejercicio de los derechos, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a ser indiferente si están en mi empresa? Pues sí, pero son sus derechos del otro. Tú lo que tienes que cuidar es que tus intereses no se vean afectados en el ejercicio de los derechos del otro y buscar una solución a los conflictos, por supuesto, entendiendo que la negociación colectiva es un fenómeno constante que primero lo que busca es prevenir conflictos y en última instancia resolverlos, pero claramente se llama neutralidad y se llama bilateralidad, que no estamos acostumbrados a ello y no estamos acostumbrados a lo colectivo. Hoy revisaba en Facebook, obviamente tengo mucho amigo en el medio laboral, entonces me aparecen anuncios de asesoría o de kit laboral, cosas así, y todos hablan de cómo hacer contrato individual de trabajo, cómo rescindir la relación de trabajo, ¿no? Y evidentemente que eso también nos da la cara de nuestro medio. Es bien difícil encontrar compañeros que
puedan asumir un asunto desde el punto de vista colectivo. La gestión colectiva del conflicto. No estamos acostumbrados a ello, ¿no? Y estamos acostumbrados a esa unilateralidad. Entonces, tenemos que buscar entender que el principio de neutralidad es incontrovertible, que debe haber bilateralidad, pero además no olvidar que hoy día ya tenemos instrumentos en la ley que nos pueden permitir judicializar los derechos fundamentales en el trabajo. Entonces, no solo es el mecanismo, también es, afortunadamente para la parte empresarial, los jueces, la mayoría todavía no lo entienden, que estos derechos colectivos, no lo dije por Falcón, de inmediato reaccionó, pero claramente tenemos que construir ese expertise entre todos, porque todos venimos de ese medio donde no se ejercían los derechos. Teníamos miles y miles de contratos colectivos de trabajo, pero bueno, pues la verdad es que no servían para mucho. Bueno, algunos sí. Gracias. Muchas gracias. El doctor, básicamente, ¿en qué han consistido los convenios de remediación? Básicamente, ¿cuál ha sido la forma de resolver? Porque prácticamente todos han terminado en convenios de remediación. Sí, 15 ya fueron concluidos, 15 casos. Lo que llamamos nosotros los planes de reparación propiamente, estrictamente hablando, son aquellos que resultan de las consultas de buena fe entre los gobiernos. Después de que México envía a su contraparte el resultado de su investigación, se da un periodo de 10 días de consultas. En este periodo se analiza cómo se va a reparar. Ahora, no siempre hay un plan de reparación. Puede ser que en los 45 días de investigación de México la empresa repare y el gobierno de México concluya que ya no se necesita un plan de reparación. O puede ser que se vaya al periodo de consultas de buena fe y no se llegue a un acuerdo, como ya sucedió. Entonces se va está la opción de ir a un panel para que este árbitro que ya está contemplado resuelva algo que no se resolvió entre los gobiernos, lo cual está muy bien, no siempre vamos a estar de acuerdo y para eso está esa figura, o podemos empezar a negociar en un periodo extraordinario como lo estamos haciendo en este momento en otro caso. Ahora, el tipo de reparaciones ya propiamente hablando, bueno, tiene que ver con el tipo de denegaciones. Hay dos tipos de denegaciones de derechos. Uno es la injerencia patronal en asuntos sindicales y el otro es la discriminación antisindical. Injerencia patronal, por ejemplo, irregularidades en votaciones, favoritismo a un sindicato sobre los demás, obstaculización de las labores que le corresponden a algún sindicato, acoso laboral, opacidad en la información que deben de tener los trabajadores. ¿Qué es discriminación sindical o cuáles son algunos ejemplos que nos hemos encontrado al amparo del mecanismo? Despidos injustificados, o sea, despidos por actividad sindical o preferencias sindicales, reubicación de funciones, rotación como un castigo, acciones en general disciplinarias excesivas a alguien, insisto, por su afiliación sindical, listas negras, que es un tema también muy interesante que podríamos hablar en otra ocasión, y qué reparaciones se han hecho. Pablo Osorio ya mencionó algunas y dio algunos datos de reinstalaciones, liquidaciones, pagos retroactivos. Hemos logrado convenios conciliatorios, reposición de procesos de votación, a la aplicación efectiva de contratos colectivos de trabajo, contratos ley, cartas de neutralidad. Como bien lo sintetizaba el doctor Pablo Franco, la neutralidad es lo elemental y hemos logrado que las empresas firmen y publiquen y distribuyan cartas en las que muestran su compromiso de neutralidad, lineamientos de conducta de todos los directivos de la empresa, el establecimiento y difusión de mecanismos de denuncia, tanto dentro de la empresa como con las autoridades laborales mexicanas, y también el gobierno de México a través de la Secretaría del Trabajo ha dado capacitaciones directas sobre la libertad de asociación y la negociación colectiva a casi 10,000 trabajadores, lo cual es único y por primera vez se ha hecho en la historia de nuestro país. Ahora, al cumplir la reparación,
porque los planes de reparación te dicen qué se debe hacer, quién lo debe de hacer y hasta cuándo se debe hacer. Ponemos una fecha límite. Termina esa fecha límite, tienen que entregar las pruebas de que en efecto repararon. Nuestros gobiernos analizan esas pruebas y debe de cerrarse el caso. Y aquí sí quiero llamar a la atención algo que me parece grave, que es cuando una empresa repara, demuestra que repara y el caso no se cierra. Tenemos que cuidar mucho el mecanismo. Para el gobierno de México es muy positivo que exista este mecanismo, a pesar de sus deficiencias estructurales y en la práctica estructural, lo que comentaba Orlando, ¿no? Que es un mecanismo asimétrico y que no respeta el principio de la reciprocidad. Y también algunos errores que se han venido dando en la práctica, como es natural, y que se tienen que ir corrigiendo. Este es uno de ellos. Cuando la empresa demuestra que ya reparó, el caso debe de ser cerrado. Tenemos un caso que se está arrastrando y que me parece grave porque sienta un precedente que le afecta y que puede desahuciar este mecanismo. Con eso termino mi intervención. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ya el tiempo el tiempo se nos terminó, pero es que la verdad yo podía estar con ustedes horas y horas porque además el tema se habrán dado cuenta que a mí creo que no me apasiona este tema, y vamos a tener que concluirlo. Hay algunas preguntas que la verdad, bueno, las vamos a contestar, se las vamos a contestar por correo. Muchas realmente fueron contestadas durante todo el panel. Yo creo que habrá que considerar una de las cosas que surgieron de los comentarios de Enrique, es que en alguna forma muchas veces las empresas se sienten en un estado de indefensión y tal vez, no sé si, y eso es una cosa de reflexionar, si México debería de tener una ley similar para la aplicación en México como la ley de Estados Unidos. Y bueno, Oye, Eduardo, perdón que te interrumpa. Nada más, es que se me hace fundamental para el foro. Creo que sí hay una parte preventiva y yo lo resumiría en 5 puntos. Porque al final del camino, pues ya activado el mecanismo, pues ya es otra historia y habrá que actuar con determinadas características. Pero si eres una de estas actividades que estás ponderada como esta prioritario, pues ahí es una de las condiciones. Y si hemos trabajado durante esta experiencia de documentos o actividades que si nos hubiéramos puesto a pensar antes, para prevenir en entrar en un mecanismo, y que la relato así de manera muy rápida: una política de neutralidad, lineamientos de libertad de asociación, los don'ts and do's que le llaman, de que sí puedo hacer, qué no puedo hacer, qué es injerencia, qué no es injerencia. Aquí nos pudiéramos pasar 5 horas más hablando sobre qué es un tema de injerencia o no, que eso te lo pudiera detonar la queja, y en fin, o sea, estar no vulnerable para el tipo de entrar en uno de estos mecanismos. Perdóname que te interrumpiera, pero era así como una última conclusión. Te lo agradezco mucho, Enrique, y es que es válido. Yo creo que a mí me hubiera gustado un poco más de tiempo de intercambio entre mi panel. Me hubiera encantado que hubiéramos tenido más tiempo. La verdad que en la organización del evento fueron muy generosos con mi panel de darnos 2 horas. Nos rebasamos unos minutos. Y les ofrezco que las preguntas que no se pudieron contestar, se las vamos a contestar también por correo. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. La verdad, muchísimas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas y nuestro moderador, y a continuación les haremos entrega de un reconocimiento y un presente por su excelente participación.